Bien, queridos, estamos estudiando la carta a los Efesios. Y estamos en la segunda sección de la carta a los Efesios, donde ya toda la doctrina que vimos los primeros 3 capítulos, ahora viene la aplicación. Cómo se vive esto, cómo se vive en el diario vivir. Para recordarles qué es lo que estamos hablando, les recuerdo lo que leímos hace 2 semanas atrás. Fue esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hemos estado viendo cómo la Escritura nos enseña que el Señor cambia nuestro corazón, un corazón de piedra en uno de carne, nos da el Señor al Espíritu Santo y ese cambio es instantáneo. Pero hay algo que no es instantáneo, que es la renovación del entendimiento. Uno sigue cargando con la antigua manera de pensar, la antigua manera de vivir. Y empezamos a ver eso hace 2 semanas atrás. La semana pasada leímos el texto que sigue, que es este. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y estuvimos viendo cómo nuestra antigua naturaleza, nuestra carne sigue tirando deseos continuamente, pero ahora también tenemos nuevos deseos, los deseos del Espíritu que Él pone en nosotros. Y como el caminar del creyente, el andar en Él, no es solamente decirle que no a la carne, es principalmente decirle que sí al Espíritu, ¿no es cierto? Ir cambiando las lógicas del pensamiento, de cómo nosotros antes veíamos las cosas, cómo era antiguamente nuestra cosmovisión y cómo ahora es renovada a través de la Escritura por el poder del Espíritu Santo. Y eso va a llevar a una novedad de vida, una vida nueva. Concretamente, ¿cuáles son esos deseos antiguos, las lógicas antiguas que debemos dejar? ¿Y cuáles son los deseos nuevos y las lógicas nuevas que debemos tomar y debemos vestirnos diariamente de esto? Pablo va a dar 40 ejemplos concretos de esto. Y el primer ejemplo ya lo vimos la semana pasada, que es la mentira, ¿no es cierto? Mentira versus verdad y cuáles son las lógicas detrás de por qué uno miente o por qué uno dice la verdad. Estuvimos viendo eso y hoy día vamos al ejemplo número 2, que es el que vamos a analizar hoy día, que son 2 frases sencillas en las cuales nos vamos a detener. Es esto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un texto famoso que probablemente ustedes incluso han citado, esto de que no se ponga el sol sobre el enojo, pero que en el caminar cristiano nos damos cuenta que no resulta tan fácil. No resulta tan fácil. Una cosa es saber el versículo, otra cosa es vivirlo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que en realidad sí tenemos arrebatos de ira. O tal vez siempre somos enojones. No sé cómo es tu carácter, pero es muy probable que tengas un mal carácter, porque es súper común tener un mal carácter. Tan común que a veces uno como que lo normaliza. Que tengo mal carácter nomás. Pero la verdad es que hay temas de fondo, hay pecados de fondo que sí hay que trabajar. Tienen muchos arrebatos de ira, cómo está la familia, cómo está la casa, cómo están las peleas, las contiendas, los portazos, los griteríos. ¿Cómo está eso? Tenemos que analizarlo hoy día. Tenemos que meternos al área chica de lo que es estos arrebatos de ira que hay. Y cómo trabajarlo, y cómo lo ve la Escritura. Y como les he explicado antes, a veces nuestra tendencia equivocada en el cristianismo es simplemente enfocar en el no. No hay que hacer esto. Pero no basta con el no. Son lógicas internas que tienen que cambiar para que el fruto externo sea distinto. No es solamente el no. Recuerden, con este cuadrito que les mostré la semana pasada, ¿no es cierto?, que el cambio de corazón lo hace el Señor. Pero eso no significa que de un día a otro, ahora se me cargó la Biblia entera, ¡boom!, en un segundo. No es así. Sigo pensando y teniendo pensamientos y lógicas de antes que ahora deben cambiar. El cambio no es meramente externo. No es meramente un cambio actitudinal. Así como que, ahora ya no voy a responder esto, voy a responder esto otro. No basta con un cambio externo. No es tan sencillo. No basta con que llega alguien nuevito en la fe y uno le pone un terno, le pone reglas estrictas y una supervisión así en disciplina y significa que cambió. No cambió. Al oso le pusiste bozal, pero sigue siendo oso. ¿Me entienden? Le sacáis el bozal, sigue igual. No basta con el bozal. No basta con un cambio conductual meramente. El cambio debe ser desde adentro, desde el corazón, desde la lógica de pensamiento, desde cómo está mi diálogo interno. El cambio de adentro hacia afuera, de lo que abunda adentro, en mi mente, en mi corazón. Eso va a abundar hacia afuera. Entonces, no basta con el no, ¿me entienden? Hay un cambio interno
de pensamiento, de adquisición, de vivencia, de deseos del espíritu, que eso va a provocar un cambio externo. Bien, dicho eso, que es un repaso en realidad, vamos a la frase, ya que vamos a analizar hoy día. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Veamos la primera frase, airaos y no pequéis. Esta frase, ¿qué dice? Algo bien sencillo, que airarse no necesariamente es pecaminoso, ¿sí? Porque separa la ira del pecado. Airaos, pero no pequéis. Porque la ira es una emoción. Las emociones per se no son malas o buenas, están presentes, son creadas por Dios, ¿no es cierto? Tener emociones no es pecado. La emoción es emoción. El pecado en el tema de la ira no está en la emoción en sí, sino que en qué es lo que motiva esa emoción, el motivo de la emoción, y qué voy a hacer con la emoción. El pecado no está en la emoción. No es pecaminoso sentir pena. No es pecaminoso sentir frustración. La emoción en sí no es pecaminosa. Es creación de Dios. Y Dios también siente. ¿La Escritura dice que Dios se enoja? Claro que se enoja. ¿La Escritura dice que el Espíritu se contrista? Claro que se contrista. Las emociones no son pecaminosas. El problema es qué motiva esa oración, o sea, esa emoción en nosotros, el pre, y qué hacemos con la emoción, el post. Ahí es donde está el pecado. Y eso es lo que tenemos que trabajar hoy día. Yo creo que el texto trabaja sobre todo el pre, pero voy a tener que añadir algo también del post para que entendamos qué hacer con la emoción. El problema entonces no está en la emoción en sí. Dios, como les decía, Él se enoja. Existe la ira de Dios, pero la ira de Dios es santa. Él se enoja con la maldad, con que alguien le haga mal a otra persona, con el pecado. Su ira es legítima, porque Él es perfectamente justo. Entonces, cuando ocurre una injusticia, Él se enoja. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios tiene que ver con el indignarse con la maldad. Y eso es santo, eso es justo. El problema es que la mayoría de nuestras iras, la verdad es que no se deben a motivos santos. Vemos las noticias, nos enojamos tal vez un poco, pero la verdad, si somos bien sinceros, lo que más nos enoja es cuando alguien nos trata mal, es cuando alguien se interpone entre lo que yo deseo y no permite que yo lleve a cabo lo que quería hacer, es cuando alguien me quita el puesto, es cuando alguien me hace perder plata, es cuando alguien me hace perder tiempo, es cuando alguien me habla mal de mí. Y todo eso tiene que ver finalmente con ¿qué? Con el ego, con el yo, con el yo. La gran mayoría de nuestros enojos no provienen de una motivación santa, sino que de una motivación egocéntrica. Y por eso Santiago dice esto. Dice, mira, la verdad, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si bien la ira en sí, la emoción en sí, no es pecado, nosotros generalmente nos enojamos por motivos pecaminosos idolátricos. Eso es lo más común. Dios se enoja legítimamente con justicia y santidad, porque Él lo ve todo con plena claridad. Nosotros no. Nos enojamos generalmente por egocentrismo. Y es súper importante entender el tema de la ira y las crisis de ira y los enojos y las peleas que tenemos desde esa lógica bíblica. Porque el texto de Santiago lo trabaja así. Dice, mira, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Piensa un poco en tu casa. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos? Las peleas. Piensa en la última pelea familiar. La que tuviste esta semana o incluso hoy día en la mañana. ¿De dónde viene ese pleito? Y probablemente lo primero que sale de nosotros es esto. Lo que pasa es que ella, lo que pasa es que él, lo que pasa es que... Y empezamos a pensar en el otro. Y el texto continúa, dice, mira, te voy a responder de dónde viene la guerra de los pleitos. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde viene la guerra de los pleitos? De nosotros mismos. Porque en nosotros hay un combate de pasiones. Es una lucha por la adoración, de quién es mi primer amor. Y yo tengo deseos y tengo pasiones que surgen en mí. Y hay cosas que yo tengo ganas. Quiero cosas. Y cuando esas cosas no se van dando, me enojo. Me da la pataleta. Yo quiero algo, quería salir temprano y llegar y me lo impidieron. Me enojé. Quería que el jefe viera esto y lo otro
Y no, lo que pasó fue, y me enojé. Quería que alguien me dijera, que todas las personas me trataran bien, y tal persona no me trató bien. ¿Cómo no me puede tratar? ¿Cómo no me trata bien? Y me indigno. Pero en realidad, lo que ha sido el causante de mi enojo no es el otro, no es el pecado del otro, porque el pecado del otro no justifica mi pecado. Lo que ha sido causante de mi crisis de ira, de tu rabieta, de tu mal carácter, son tus pasiones que están desenfrenadas en tu mente. Tus deseos, que no has estado dispuesto a morir, a que se haga la voluntad del Señor. Está desenfrenado eso en ti. Tienes muchos conflictos con tu cónyuge, con tu familia, con tu jefe, con tus hermanos en la fe. Ojo, ojo, porque tu ira, tu enojo, no necesariamente es por lo que te hicieron. Te enojaste porque querías ser tratado amorosamente y no fue así. Te enojaste porque querías que te concedieran una petición y no te la concedieron. Te enojaste porque codiciabas el amor de una persona y no resultó así. Te enojaste porque diste un consejo o algo y esperabas una gratitud de vuelta y no la obtuviste. Te enojaste. Pero te enojaste en realidad porque estaba tu deseo, tu pasión y no lo viste cumplido. ¿Me entienden cómo el texto lo desarrolla? Nuestras crisis de ira no tienen que ver con el cónyuge. Provienen de mí mismo. De mí mismo. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos? Vienen de vuestras propias pasiones porque codician y no tienen. Codician. La codicia a veces pensamos que solo tiene que ver con la plata. No es solo con la plata. La codicia es cuando yo quiero algo. No estoy satisfecho con lo que tengo. Yo quiero algo. Y resulta que no lo voy obteniendo. La codicia es más amplia que la plata. La codicia tiene que ver, ¿se acuerdan en el Edén, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Codiciaron sabiduría. En la insatisfacción. El no estar contento con lo que Dios nos ha dado. Quiero cosas, continuamente queremos y nuestra carne siempre quiere. Recuerden que tenemos dos deseos en nosotros, la carne, el espíritu. Y la carne siempre quiere, siempre codicia. Entonces, ¿qué pasa? De 100 cosas que queríamos, 90 no resultaron. Ando todo el día enojado. Enojado, ando de mal carácter, ¿no es cierto? Y porque no se me dio la vida como yo quería y el día como yo quería y enojado. Pero el problema no está afuera, no es que todo el mundo tenga que cambiar. Todos tienen que cambiar, no. Aunque todo esté mal, no significa que yo no deba andar en gozo o yo no pueda tener paz. Si ando todo el día enojado, es un conflicto interior. Eres tú. Son tus lógicas. La crisis de ira y el mal carácter están arraigados en un entramado de pensamientos que giran en torno al yo. Al yo. Yo quiero esto. Un entramado de pensamiento que gira en torno a la autocompasión. ¿Por qué siempre yo? Y empiezas a pensar, ¿y por qué siempre yo? Oye, siempre me lo piden a mí. Y empezáis a bajar, ¿no es cierto? Un entramado de pensamientos de autovictimización. Mira cómo me tratan. Un entramado de pensamiento que gira en torno a la envidia. La envidia. Oye, yo también quiero descanso. Si me hacen trabajar a mí, mira, el otro está descansando. Y me toca a mí hacer esto. Un entramado de pensamiento que giran en torno al yo. Y en ese entramado de pensamiento que gira en torno al yo, estoy siempre enojado porque no se hace mi voluntad en este mundo. No se hace mi voluntad en este mundo. Y mientras vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no se hace la voluntad que yo quiero en este mundo. Paso enojado. Codician y no tienen, así que matan. Matan y arden de envidia. Y tú dices, no, ahí te fuiste al chancho, yo nunca he matado. Sí has matado. Piensa en todas esas relaciones que tú cortaste. Las cortaste. ¿Por qué las cortaste? Generalmente nosotros cortamos relaciones con gente que decimos, no me interesa relacionarme con esta persona. No, esta persona en realidad no tiene nada que aportarme. Mato. Te enojaste con alguien porque te dijo algo, mataste. Tal persona no te dio lo que quería, mataste. Estás aislado. Viejo enojón. ¿Han visto eso, no? Pero no, la verdad es que todos tenemos un viejo enojón adentro. ¿No es cierto? Aislado. Solo. Mataste. Asesinato. Todos somos asesinos. Es súper importante que entendamos eso.
Y que finalmente eso no tiene que ver con que el medio, es que mira el otro, es que todos tienen fallas, sí, es que es el tema, todos tienen fallas. ¿Cuáles son tus expectativas del mundo? ¿Pensáis que estás en el cielo? No, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Mataste relaciones, muchas, y ardes de envidia. Y la envidia es esto: mira al otro cómo le va bien, y mira al otro cómo gana, y mira a tal persona cómo tiene pareja, y mira al otro cómo le va bien en los estudios, y mira, y yo, ¿qué pasa conmigo? Y te hundes, y tienes mal carácter. Pero todo ese mal carácter, esa ira que surge de un entramado de pensamientos, de lógicas. ¿Me entienden? No tiene que ver con que el otro cambie. Cuando cambie mi esposa, cuando cambie mi esposo. No, ese no es el tema. Es cuando sea renovado en tu manera de pensar. Ahí va a haber victoria sobre las crisis de ira que estás teniendo. Porque matan y envidian y no pueden alcanzar. Porque las idolatrías, precisamente cuando tú vas en pos de eso, nunca lo obtienes. Nunca lo obtienes. Si tú vas en pos del gozo, no vas a tener gozo. La manera de tener gozo es no ir en pos del gozo, es ir en pos de Cristo. Las idolatrías prometen, pero nunca las vas a poder alcanzar. Por tanto, combaten y luchan. Y la verdad es que todas las peleas familiares que tú tienes son una mínima expresión de las peleas internas que tú tienes. Mucho más peleas todos los días en tu mente de lo que en realidad se pelea en la familia. Combates y luchas y no tienen lo que desean. No tienen y no tienen y no tienen. ¿Y por qué no mejor todos esos deseos? Vamos a la pieza, cerramos la puerta, nos arrodillamos y piden. Y le dicen: Señor, este es mi deseo, pero lo pongo a tus pies, hágase tu voluntad. Y van a decantar. No tienen lo que desean porque no piden. No piden. Entonces, la hostilidad interna se expresa en la hostilidad externa. Si en tu vida hay una hostilidad externa, no basta con un bozal. Necesitas una renovación en tu manera de pensar. ¿En qué pensar? En el sí. Y a ver, veamos cómo el texto nos dice en qué pensar. ¿Dónde fijar la mirada? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo primero que sale a relucir acá, de que en nuestra mente debe estar el anhelo de no pecar ante el Señor. Debe estar la conversación interna diaria. Decirle: Señor, yo hoy día quiero partir el día puro y lo quiero terminar puro. Ese debe ser nuestro anhelo interno. Nuestra conversación debe ser con Él, no con nosotros. Y no es en pos de nuestros deseos. Tal persona me debe dar esto, ¿por qué no me trata bien? ¿Por qué no? No, esa no debe ser la conversación interna. La conversación interna debe ser: Señor, yo este día no quiero pecar contra ti. Y durante el día conversar con Él. Y cuando llega la noche, arrepentirme de las cosas que dije de mal, las cosas que hice mal. Señor, limpia mi corazón. Que no se ponga el sol. Y tú continúas con pecado. Que no se ponga el sol. Que antes de dormir tú hayas solucionado el tema en tu corazón con el Señor. Y eso es independiente del otro. Porque puede ser que el otro, tal vez durante el día, ya tú dices es que tenemos que arreglar esto antes que se ponga el sol, y el otro no está ni ahí y te dice: salta para el lado, listo. No te pescó. Pero eso no quita a que tú sí puedas ordenar tu corazón antes que termine tu día. Eso es independiente del otro. Tiene que ver con tu determinación de: Señor, yo quiero vivir mi vida en santidad. Uno parte el día pidiendo santidad al Señor y uno termina el día pidiendo perdón al Señor. Y esa dependencia al Señor no tiene que ver con una disciplina espiritual, que soy disciplinado o no. Es en realidad entender de que si no estoy apegado al Señor, la verdad es que dejo la escoba. Soy un peligro público. Soy un peligro, Señor, necesito de ti todo el día. Oramos al comienzo, oramos a mediodía, oramos al final, porque soy un peligro. Necesito llenar mi mente de ti. El primer paso entonces es salir del centro, del diálogo con uno mismo y conversar con el Señor, mirarlo a Él y procurar su gloria y decir: Señor, yo quiero vivir en santidad para ti, para tu gloria.
Que eso esté en la mente rondando. Ese es el sí. ¿Me entienden? Ese es el sí. La determinación de no terminar el día en pecado. Señor, no quiero terminar este día en pecado. Ya, tal vez se solucionó esta cosa, no pude solucionar, no pude, ya, pero Señor, ¿qué hice mal yo? Muéstrame a mí, ¿qué hice mal yo? Para pedirte perdón, por mi parte. Porque siempre en una pelea vamos a tener partes todos, po. Y supongamos que en tu mente es que el otro es el gran culpable, ya, supongamos, te lo concedo. El 90% es problema del otro, pero sigue habiendo un 10% de pecado tuyo. Que tienes que trabajar con el Señor. Esa es una determinación tuya. El otro puede estar muy carnal, muy pecador, pero eso no me da permiso para ser igual de carnal y pecador. Si miro continuamente al Señor frente a todo embate, voy a responder bien. Entonces hay una determinación, en nuestra mente tiene que haber una determinación inicial de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sí? Terminar el día bien con el Señor. Y eso implica ir ante Él y decirle, Señor, en estas luchas y combates que tenía hoy día, y estos arrebatos y estas peleas, muéstrame mi pecado. Yo sé el pecado del otro. Eso nos queda clarísimo. No, a nadie me lo tiene que predicar. Pero Señor, ya, dime nomás, dime. ¿Qué hice mal yo? Y de empezar a decir, ya. Listo. Señor, perdóname, sí sé. Y tú terminas bien. Eso es primer tema. Segundo, debo considerar en mis pensamientos al verdadero enemigo. Y resulta que no es mi cónyuge, no son mis hijos, no es la hermana de la iglesia, no es el jefe, no es el vecino. Primero mi propia carne y en segundo lugar es el diablo y los suyos, los demonios, que siempre están ahí. Por eso dice acá el texto explícito, no den lugar al diablo. Yo no sé si tú has siquiera considerado el factor espiritual detrás de todas las peleas que estás teniendo y de todas las iras que estás teniendo. Y de que tú estás en campo enemigo acá. El mundo está bajo gobierno del maligno, dice. Y el maligno gobierna sobre los hijos de iniquidad. Por ejemplo, si tú estás en una pelea con un inconverso, ¿qué esperabas que te dijera palabras celestiales? Entonces, ¿por qué te enojáis? Si era obvio que te iba a garabatear. No, es que nadie me puede decir esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que no me lo merezco. Ah, no. Ustedes saben lo que merecemos. Porque ustedes tienen la palabra del Señor. Ustedes saben que lo que merecemos es hoy día estar en el lago de fuego eterno. Hoy día. Y no estamos ahí. Por pura gracia del Señor. Y todo lo que hemos recibido es gracia. Gracia sobre gracia. Por tanto, tu frustración son expectativas irreales. Tú esperas que el demonio te tire palabras de amor. Eso estás esperando. No entiendes el campo de batalla. ¿Tú piensas que estamos caminando por el jardín del Edén? Estamos en el desembarco Normandía. Corren las balas por todos lados. Y te llegó una bala y... no, ¿cómo puede ser? Pero es que estamos ahí, si estamos en batalla. No sé qué estás teniendo en la mente. ¿Estás caminando por el jardín del Edén? No, Cristo es nuestro jardín. Y vamos continuamente a Él. Pero yo sé que estoy en batalla. Y en mi mente tiene que estar eso súper claro, que mi lucha no es contra carne o sangre. Como lo vamos a ver más adelante en Efesios 6, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú no luchas contra tu cónyuge. No es tu esposa tu enemigo, tu esposo tu enemigo, tu hijo. Es que tu jefe. Es que el pariente, que no sé qué, que la herencia. Tú no luchas contra carne ni sangre. Tú luchas contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y que quieren continuamente destruirte. Y tú dices, pero yo soy hijo de Dios, ¿cómo lo hacen? La Biblia te lo explica muchas veces. Balaam, el brujo, quiso maldecir al pueblo de Dios. No pudo, estaban protegidos. Así que le dijo al rey moabita, mira, rey moabita, te sugiero lo siguiente, manda hartas mujeres al pueblo de Israel para que forniquen. ¿En serio? Sí. Ya, pues. ¿Y para qué? Porque ahí caen bajo la disciplina de Dios. Porque todo esto tiene que ver con justicia de Dios. Entonces mandó a mujeres y Israel fornicó con ellas.
¿Y qué hizo Dios? Dios es justo. Disciplinó a su pueblo. Murieron como 30.000. No me acuerdo cuántos miles, pero muchos miles. ¿Y cómo el diablo consiguió esa victoria? A través del pecado. A través del pecado tortura tu vida. Cuando tú respondes en pecado, ¿tú das acceso a qué? A la disciplina de Dios. Porque Dios es justo y Dios es santo. Y Él no va a tolerar el pecado en tu vida. Y por tanto, ese es el juego del enemigo, hacerte caer. Hacerte caer. Y así tú sufres. Y tú tienes que entender eso. Que todo el día intenta que pises el palito, como si es en chileno. ¿No es cierto? Que anda como león rugiente alrededor. Y que va a actuar a través de los inconversos, absolutamente. Y a través de los creyentes, también Él influye en nuestros pensamientos. Pues si alguien anda carnal, vienen estas tentaciones y uno cae. Y el pecado del otro, tú vas a querer pecar de vuelta. Y en ese círculo maligno en tu casa, el enemigo ha tomado mucha ventaja. Y tú sigues pensando que tu enemigo es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, y no lo son. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra el pecado y contra el diablo. Y en tu mente no está ni siquiera presente. Entonces, como tu mente no está con las lógicas bíblicas del Evangelio, como tu mente está en otra, no estás entendiendo. ¿Cómo se vence espiritualmente al enemigo? Lo dice la Biblia claramente. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. ¿Dónde está la victoria? En la santidad. Sométete a Dios, obedece a Dios. Porque si hay obediencia, el brujo Balaam viene a maldecirte y no hay acceso. Y no hay. Así que va al cerro al lado y maldice, tampoco funciona. Vamos por el otro cerro, maldice, tampoco funciona, no funciona. Estás sometido a Dios en santidad. Por tanto, tu mayor lucha debe ser contra tu propio pecado. Mantenerte en santidad frente al mal, responder con bien. Resistir al diablo, pelear en oración. Y Él va a huir. Él va a huir. Hay victoria en la santidad. Y es importante que tu mente esté pensando también en ese factor. No sé si has pensado en ese factor siquiera en las peleas que estás teniendo y los conflictos que estás teniendo. Hay un factor espiritual. Y el mandato es que no des lugar al diablo. Plántate. ¿En qué? En sometimiento a Dios. Obediencia. Plántate, es una determinación. Es como pones el escudo y te paras y dices, no me muevo ni un milímetro. Y ese no moverse un milímetro es, no voy a responder. Muchas veces. Y te empiezan a herir. Y te viene y tú te plantas, pones el escudo y dices, no voy a responder a esto. No voy a responder, voy a amar. Resiste, vas a tener que huir. Porque si tú no picas, si tú no caes, no hay acceso a tu vida. ¿Me entiendes? Pero no sé si eso es lo que está en tu mente cuando hay peleas. Para que eso esté en la mente, tienes que renovar tus lógicas. De acuerdo a la palabra. Tienes que entender en qué es lo que estás luchando. Repasando lo aprendido hasta acá. La ira es una emoción. Como tal, no es intrínsecamente pecaminosa, sino que el pecado está en el motivo de por qué nos airamos, y el pecado está en qué hacemos con la ira. Sí, ahí está el pecado. Yo hasta ahora solo he hablado del motivo, del pre. Y respecto a los motivos, tenemos que entender que en nosotros, generalmente la ira surge por nuestras propias pasiones y deseos, nuestras codicias, lo que yo quiero, lo que no se cumple, mis expectativas, mis frustraciones, mis idolatrías, aquellas cosas que amo tanto más que a Cristo, que estoy dispuesto a pecar. Estoy dispuesto a pecar. Entonces, ¿en qué pensar para no caer en ira? Este texto menciona al menos dos cosas, el texto de Efesios, el que le mostraba adelante. Dos cosas. Uno, que debo procurar vivir en santidad diaria para con el Señor. Que no pase el día y que termine el día en pecado. No. Tengo que tener una determinación en mi mente todo el día, Señor, hoy día no quiero pecar. Quiero estar en santidad para ti y conversar con Él. Segundo que debe estar en mi mente es que estoy en un combate. Estoy en plena guerra. Estoy en Ucrania. Estoy ahí, las balas corren. Y como tal,
No puedo andar así en calzoncillo, así caminando sin armadura. No, po, no se puede. Tengo que estar todo el día atento a mi mente, qué está pasando en mí y procurar la santidad, ¿me entienden? Hay una batalla de someterme a Dios continuamente. ¿Tienes un mal carácter? ¿Tienes crisis de ira? No basta con ponerte un bozal. Tienes que cambiar tus lógicas, tus pensamientos. Bien, vamos a la segunda parte. La segunda parte no está explícita en el texto. Pero ¿qué hacer cuando ya viene la emoción de la ira? Supongamos que de todos los enojos que has tenido, de vez en cuando puede ser un enojo legítimo, un enojo santo. Supongamos que sí, tal vez nunca es, pero igual, ¿qué hago con la emoción? ¿O qué hago con la rabia, ¿me entienden? Cuando uno siente rabia. Ya entendí que no debiera sentirla, pero la siento, listo. ¿Qué hago ahora? Siento rabia. El post. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué hacemos con la rabia? Se me ocurren dos cosas, lo que siempre hacemos generalmente. La rabia, primero la soltamos con la persona. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos, soltamos la rabia con la persona. Y ese soltar la rabia, esa crisis de ira con la persona, es violencia, expresada de diversas maneras. Violencia verbal, violencia en el tono de voz, violencia en actitudes, violencia incluso física. Violencia. Y la violencia, ¿qué hay detrás de la violencia? La violencia es un acto de venganza. La violencia es siempre un acto de venganza. Por ejemplo, me dice una pesadez, y yo sé qué decir, donde le duele. Mi lengua es como una flecha donde yo sé perfectamente qué decir y que lo voy a dejar o la voy a dejar destruido. ¿Sí? Esa violencia verbal es un acto de venganza. Es un acto de tomar la justicia en mis propias manos. De que me infligió dolor, entonces inflijo dolor. Y esa violencia, entonces, sabemos que es pecado. Es decir, si mi emoción la descargo con la otra persona, que me tiene enojado, voy a pecar. Invariablemente voy a pecar. Así que sabemos que esa no es la vía. ¿Y a qué otra vía me queda? La vía que me queda es no descargarlo con la persona. Entonces me la retengo. Me la trago. Y me la tragué. Y bajo por el pecho la angustia. Y quedo en la guata con colon irritable. Ya. Hacer nada con la emoción, tragarla, tampoco es saludable. Tampoco es saludable. Las iras acumuladas finalmente van a reventar en al menos dos cosas. O van a reventar en el peor de los momentos, en una gran pelea, donde dejan las escoba, rompen las paredes, ¿no es cierto? Y se tiran los platos, quedan las escobas. Y se forma como un ciclo de odio y amor. Donde después dicen, perdóname, no, es que fue mucho, perdóname. Y después empieza a acumular, hasta que la olla a presión, revienta y están otra vez en el ciclo. Queda la escoba, no, perdóname. Ciclos, ¿no es cierto?, pecaminosos de amor-odio. O supongamos que tienes el tapón tan fuerte, tanto tapón, que te retienes siempre. Retenido. Y eso va a reventar en una enfermedad. Una enfermedad, cáncer, lupus, no sé. En enfermedades, el cuerpo no resiste. El cuerpo revienta con enfermedades. Ya, entonces tampoco es la vía. No nos sirve la vía de desaguar la ira con la persona, no nos sirve la vía de retener la ira y no hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Y por eso el Señor, que es bueno el Señor. El Señor, ¿qué nos dio para salvarnos de nosotros mismos? ¿Nos dio un libro? No. El Señor te dio un Salvador. Te dio una persona, que es Jesucristo. Sí, sus palabras están en la Biblia. Pero el Señor, para salvarte, no te dio una Biblia que te salva. Te dio un Salvador, que es Jesucristo. Una persona, una relación, donde vamos y descargamos la ira. Y la Biblia lo menciona de esta manera.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Lo primero, cuando está la ira ahí, cuando está toda la rabia y está acumulado, es dar lugar, dejar lugar para la ira de Dios. Es decirle, Señor, yo tengo esta rabia, yo siento esto, pero yo sé que mi rabia, mi ira puede estar mezclada con mi propio pecado. Y está todo esto mezclado y tengo ganas de vengarme, pero ¿sabes qué? Hazlo tú. Tú tienes criterio perfecto. Tú lo ves todo en santidad. Tú sabes qué de esto que yo siento es verdadero, qué no es cierto. Qué es tuyo, que dejad lugar a la ira de Dios. Uno lo entrega al Señor. Lo entrega al Señor. Que el Señor sea el que juzgue, el que dictamine y el que haga. Pero no voy a ser yo. No voy yo directamente a la persona. No voy yo y me lo trago, sino que voy donde el Señor. Voy donde mi Salvador. Voy donde mi Padre. Voy a Él. Y doy lugar a su justicia. Y eso va a significar decantarlo. ¿Cómo se hace esto de dejar? ¿Cómo dejo lugar a la ira de Dios? ¿No es cierto? Porque hay un verbo activo ahí. Tú tienes que dejar. Amados míos, dejad. No se vengan por ustedes mismos, que toda la violencia que venía explicando, sino que déjenlo. Déjenlo. ¿Cómo lo dejo? La Biblia está lleno de versículos que te hablan cómo dejar las emociones a los pies del Señor. Vean, por ejemplo, Jeremías. Jeremías, ¿qué escribe en Lamentaciones? Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Él está angustiado. Han sido saqueados, han sido destruidos en Jerusalén. Y él transforma la ira en un lamento. El lamento es súper bíblico. La emoción la lleva en un lamento ante el Señor. Y dice, Señor, no doy más, siento impotencia, siento frustración. No es tan difícil transformar la ira en lágrimas de tristeza. Tal vez eso sería un buen ejercicio para ti. Que la ira se transforme en lágrimas de tristeza, porque entre una y otra emoción no hay mucha distancia. Transforma tu ira en lágrimas ante el Señor, de impotencia, de frustración. Y anda ante el Señor y dile esto. O como lo decía Nehemías. Nehemías lo pasó re mal, porque Tobías y Sanbalat eran malos, po. Intentaron matarlo, atacarlo por todos lados, le mandaban falsos profetas para que le dijeran no sé qué. Y Nehemías era gobernador, significa que él tenía espada, significa, o sea, la espada del gobierno, ¿no es cierto? Y por tanto él podía haber ejecutado ahí justicia, pero Nehemías dice esto, Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate de Noadías, profetisa, que era falsa, ¿no es cierto? Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acuérdate de ellos. Él no toma el acto de venganza contra esta tal Noadías que le profetizaba cosas falsas. Él deja lugar a la ira de Dios. Y dejar lugar a la ira de Dios e ir ante Él, cerrar la puerta, a que te arrodilles y lloras. Y dices, Señor, quiero puro golpear, pero lo entrego a ti. Y lo lloras amargamente. Y botas la emoción. Y botas la rabia acumulada. Y se va. Y tal vez tu rabia es mucha. Es tanto que te voy a dar otro ejemplo menos civilizado y más aguerrido. El ejemplo del lamento de David. Señor, oh Dios, quiebra sus dientes en su boca. David, pues ¿quién más iba a orar esto? Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, yo no sé si alguno de ustedes, estando con crisis de ira y con rabia, si a alguno de ustedes le fluye una frase de amor. Oh, Señor, bendice estos dientes filudos que me destrozaron. No, po. Si hay rabia, po. Y si hay rabia, David podría haber ido donde Saúl, un compadre malo Saúl, y podría haberle quebrado los dientes, porque David sabía quebrar dientes. Y vemos en todo el texto bíblico que nunca lo hizo. Y estuvo ahí con la lanza, y estuvo ahí con la espada, y nunca lo hizo. Y yo dice, pero ¿cómo se retuvo? No es que se retuvo.
Es que lo desahogó con Dios. Es que fue donde el Señor y le dijo, Señor, québrale tú los dientes. Québralo tú. ¿Y cómo terminan los salmos? Después los salmos terminan, Señor, yo confío en ti. Gloria a Dios. Toda la alabanza es para ti. Y termina decantado el hombre. Porque la ruta de la emoción no es tragarla. La ruta de la emoción es ir ante el Señor y tener un tiempo de intimidad con Él, de aflicción y de lamento. Eso es lo que probablemente falta en tu vida. Por lo cual estás tan retenido. ¿Cómo está tu higiene emocional? ¿Cómo está tu higiene emocional? Esa angustia del pecho, esa guata apretada. Tienes que llorar más. Tienes que ir a la pieza, cerrar la puerta, arrodillarte a los pies del Señor y decirle, Señor, tengo rabia, tengo pena, tengo frustración. Y lloras y votas. Y una vez que lo hayas llorado y votado, va a venir calma. Y vas a poder responder al mal con bien, en amor. Ya no sientes la emoción, la votaste, ¿me entiendes? Y vas a poder vivir en santidad. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro caminar. Te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que en realidad en nuestra mente han estado las cosas equivocadas. Hemos pensado en pos del ego, hemos pensado en pos de nuestros deseos, nuestras pasiones, codiciamos, peleamos. Y eso se lleva a hostilidades externas, Señor. Perdona nuestras agresividades, nuestro mal carácter, nuestras crisis de ira. Perdónanos, porque hemos pecado en el pre, hemos pecado en el post. Hemos pecado antes, Señor, y finalmente las cosas que nos enojan son cosas egolátricas. Y hemos pecado también en el post. No hemos manejado bien nuestras emociones, Señor. Las hemos desahogado con las personas, las hemos tragado, pero no hemos ido a ti, a tus pies, para vivir un lamento saludable. Señor, gracias porque nos has dado un Salvador, a quien recurrir, con quien conversar, con quien, Señor, ir renovando nuestra manera de pensar y con quien ir sacando, Señor, también todas las emociones que están ahí en nuestro corazón. Señor, gracias por tu amor, por tu gracia, por tenernos paciencia, por direccionarnos. Señor, perdónanos por no entender que estamos en un combate espiritual y por ni siquiera considerar al diablo en nuestra mente, sino que pensar que el enemigo es la persona. Perdónanos, Señor. Límpianos y que podamos hallar gozo y paz en ti al botar, Señor, todas nuestras emociones a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.